En esta segunda parte de la clase voy a explicarlo, lo que vimos en las maquetas, en el video, lo vamos a explicar dentro de lo que sería ya el dibujo técnico. Entonces, tenemos un segmento oblicuo AB, oblicuo al vertical, oblicuo al horizontal. Vamos a hacer el giro con un eje vertical coplanar que pasa por el punto A. Por lo tanto, A coincide con A girado. Y vamos a definir el ángulo de la pendiente. El punto B está en contacto con el plano 1 de proyección por una cuestión de comodidad para poder explicarlo sin complicaciones. Entonces el ángulo que forma la recta con su proyección sobre el plano 1 es el ángulo de la pendiente. El punto B entonces coincide con su proyección horizontal. El punto A, aquí está la proyección horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El punto A gira sobre sí mismo. El que va a girar ahora es el punto B. Yo puedo girar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ¿hasta dónde voy a girar? Hasta que quede paralelo al plano vertical de proyección. Lo que voy a girar es, en este caso, la proyección horizontal junto con la proyección vertical porque estoy viéndolo en perspectiva. Bueno, y ahí quedó entonces en posición frontal. Esta es la posición original y esta es la posición del procedimiento para poder acá leer la verdadera magnitud. Por supuesto que yo acá no puedo medir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto es un dibujo ilustrativo, es una perspectiva isométrica y entonces, lógicamente, es lo mismo que vimos en el otro video con la maqueta, acá lo estamos viendo en el papel. Y vamos a ver entonces cuáles son los elementos del giro. El eje de giro, el plano de giro, que en este caso es el plano 1 de proyección, acá lo llamamos pi, pero para el punto B. Porque si yo tomo un punto por el medio, va a girar alrededor del eje y va a tener otro plano de giro un poco más elevado. Pero siempre el eje de giro es perpendicular a todos los planos de giro. En este caso, el eje es perpendicular al plano pi, pi sub b. La imaginaria circunferencia que define el punto B al girar se llama circunferencia de giro del punto B. Y el sentido de giro depende de para qué lado yo quiero girar. ¿Por qué lo giré para el lado izquierdo? Porque me queda hacia la derecha del eje la proyección vertical que no es la verdadera magnitud. Y hacia la izquierda me queda la verdadera magnitud. Como tengo espacio, lo hago así. Si no tengo espacio, puedo girar para el otro lado y me va a aparecer la verdadera magnitud en ese lugar. Observen lo importante que es la comprensión de que aquí esta línea, que es la proyección horizontal, es paralela al plano vertical. Y los rayos de proyección son perpendiculares a la proyección horizontal de la recta. Por lo tanto, en el código gráfico, ¿qué recta va a ser en su proyección horizontal perpendicular a los rayos de proyección? Esta, la frontal. Quiere decir que en este ejercicio yo estoy poniendo al segmento de la posición oblicua a la posición frontal. Por lo tanto, la proyección vertical va a ser la verdadera magnitud. Y fíjense cómo siempre vuelvo al concepto del código gráfico. Bueno, van a ver qué fácil y qué rápido que se hace esto. Operativamente, ¿cómo sería? Bueno, operativamente es decir, ¿dónde voy a pasar yo el eje de giro? Voy a ver si utilizo un color. El eje de giro entonces pasa por el punto A y es una recta vertical. Entonces, este va a ser E segunda, lo voy a escribir ahí para que se vea bien. E segunda y A' va a coincidir con E'. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
utilizar el compás. Si no tengo compás, aquí no habría no habría inconvenientes, porque yo lo que tengo que hacer es girar la proyección horizontal, o sea, girar el punto B haciendo centro en el centro de giro hasta que el segmento se ponga en la posición perpendicular a las líneas de enlace. O sea que aquí tiene que haber un ángulo recto en la proyección. Entonces, la longitud que tiene el segmento, esa longitud se tiene que reproducir de este lado. Entonces, yo lo puedo hacer con el compás, pero también si no tengo compás, ya sé que la medida es la medida de A' a B'. Lo voy a trazar un poquito fuerte para que ustedes vean en la pantalla el resultado del giro. Entonces estoy girando hacia la izquierda hasta encontrar una recta que quede con este código gráfico. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener el punto B' girado. El punto A segunda es congruente con A segunda girado. Entonces, A segunda girado, B segunda girado es el segmento AB girado. ¿Dónde va a estar el punto B segunda girado? Hay que definir el plano de giro, que visto de arriba es el plano 1 de proyección. El punto B segunda girado va a estar sobre su plano de giro. El plano de giro es un plano horizontal y forma 90 grados con el eje de giro, como está definido en la parte teórica. Entonces, este va a ser el plano de giro del punto B. Lógicamente, aquí el giro no se ve visto de arriba, pero no se ve de frente. ¿Por qué? Y porque toda la situación se da sobre la línea de proyección. Entonces, si ese es B' girado, el punto B segunda girado, mediante línea de enlace, está en esa posición. Ahora sí, A segunda girado con B segunda girado me va a dar la posición definitiva en verdadera magnitud. Ese sería el resultado. ¿Por qué estoy tan seguro de que esto es el resultado? Y porque pasó, ahora lo vamos a ver en el código gráfico, pasó de una posición oblicua a una posición frontal. Entonces, el sistema no cambió, lo que cambió fue la posición del segmento, que pasó de esta posición oblicua a esta posición que es congruente con este código gráfico, por lo tanto aquí está en verdadera magnitud y vamos a utilizar un arco para acotar el ángulo. Ahí tendríamos el ángulo con el plano 1, alfa 1 o beta 1, bueno, es lo mismo. Es simplemente el valor del ángulo en la proyección vertical.
Y con eso quedaría terminado entonces el ejercicio con el eje de giro en posición vertical. Eje coplanar con el segmento y así obtenemos la verdadera magnitud. Es muy sencillo. ¿Cómo sería el mismo ejercicio utilizando un eje de punta? Bueno, si hacemos un eje de punta, vamos a rotar también el punto B. Puedo rotar el A, es indistinto. Puedo pasar el eje en cualquier punto del segmento. Entonces voy a trazar el eje de giro. Va a pasar, ahora va a estar de punta. Y entonces, si ese es el eje de giro, vamos a definir el plano de giro del punto B. Lo hacemos ahora al principio. Si B' es el que va a girar, este es el plano de giro del punto B. ¿Y cómo es? Bueno, debe ser normal y frontal, paralelo al plano vertical de proyección, porque ahora el eje es de punta, como lo vieron en el video cuando invertí el elemento. Yo me tomé la precaución de que el segmento es el mismo. Entonces vamos a ver que la verdadera magnitud que yo obtenga aquí tiene que ser exactamente la misma. El punto A está en contacto con el eje. Por lo tanto, bueno, acá me olvidé de poner A' girado, que están en su lugar. Esto es una cuestión de nomenclatura, pero en la práctica lo que yo quiero es obtener ¿qué cosa? Y quiero obtener la verdadera magnitud del segmento. Entonces, vamos a hacer el movimiento de giro. Cuando el eje se proyecta como punto, ahí tengo que poner la punta del compás. Esa es una buena regla mnemotécnica para no olvidarme. Donde el eje se proyecta como punto, ahí va la punta del compás. Y la pata del compás me representa al eje de giro. Entonces, ¿cómo voy a girar? Puedo girar para este lado o puedo girar para el otro lado, según como yo tenga el espacio en la hoja. Entonces ese va a ser la vista de frente de ese giro que visto de arriba, o sea que lo vemos dos veces al giro, visto de arriba y visto de frente. En este ejemplo, la circunferencia de giro se ve en el plano 2, porque el eje es de punta. Entonces estamos girando en este sentido. ¿Hasta dónde voy a girar? Voy a girar hasta que quede en una posición horizontal. Fíjense que aquí tengo 90 grados. Entonces ya me estoy acercando a este código gráfico, donde la proyección vertical está perpendicular a las líneas de proyección. Entonces, una vez que encontré la proyección girada, busco el plano de giro del punto y ese va a ser B' girado. A' girado con B' girado me va a dar la verdadera magnitud del segmento. Ahora bien,
Si esta es la verdadera magnitud y el segmento es exactamente el mismo en los dos ejercicios, acá lo hice con un eje vertical, acá lo hice con un eje de punta, entonces esta medida debería ser la misma que esta. Y como ven, a ustedes les tiene que quedar igual. Esta longitud es la misma que esta. Vamos a ver ahora el ángulo. Cuando yo tengo un segmento horizontal, tengo el ángulo con el plano contrario, que sería el 2. Y cuando tengo el segmento frontal, tengo el ángulo con el plano 1, que sería este caso. Entonces, el ángulo que forma la recta con su proyección sobre dicho plano es ese valor, es diferente a este. ¿Por qué? Porque este es un horizontal y este es un frontal. Entonces aquí yo voy a obtener un ángulo, por ejemplo, con el plano 2. Siempre es el ángulo con el plano contrario. Bueno, esto sería, para la recta, sería esta situación. El código gráfico entonces se corresponde con este. ¿Alguno me quiere preguntar algo? ¿Alguna persona? Si no, continuamos con la segunda parte. Bien, entonces, en la segunda parte vamos a ver la rotación de una figura proyectante. Vamos a continuar la clase entonces con el caso de la figura contenida en plano proyectante. Tenemos un triángulo ABC contenido en un plano proyectante horizontal, que es el primer ejercicio. Entonces, en este caso se da la particularidad de que uno de los lados del triángulo es vertical. Fíjense que el lado AC se proyecta como punto y el otro vértice B está contenido en el plano 1. Por lo tanto, sería una situación como esta. O sea, un triángulo que tiene un lado perpendicular al plano de proyección. Vamos a hacerlo con un planito blanco. Sería algo así, como lo están viendo ustedes. Entonces, esta arista, este borde, que es vertical, va a tener la particularidad de jugar de eje de giro. Y el otro extremo es el que va a girar hasta ponerse paralelo al plano de proyección vertical. Es muy simple, puede girar para este lado o puede girar para el otro. Entonces, en este caso, gira en este sentido hasta ponerse paralelo al plano 2. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque las líneas de enlace forman 90 grados con la proyección. Entonces estaríamos en este código gráfico, cuando el plano está en posición frontal. Por lo tanto, la proyección vertical va a quedar en verdadera magnitud. Entonces, ¿cómo sería esto? Decimos que el eje de giro es coincidente con el lado AC, pero es por una cuestión de que el lado AC es vertical. Entonces ahí está el eje de giro y ahí está el eje de giro en su proyección como punto. Entonces donde está A'C' está el eje de giro como punto. ¿Y cómo va a girar esto? Y bueno, va a girar hasta que quede en la posición frontal. ¿Quién gira?
Aquí donde va la punta del compás, gira el punto B. Entonces, esto va a girar hasta que quede en la posición frontal. La posición frontal es esta. Si yo giro para este lado, se me va a superponer la verdadera magnitud con la figura. Entonces vamos a ver si tenemos espacio hacia la derecha y sí, tenemos. Entonces ahí defino el giro del punto B. Este es B' girado. Entonces A segunda es congruente con A segunda girado. C segunda en este caso va a ser congruente con su posición girada. Y aquí se va a repetir lo que tengo acá. A' girado está en este lugar. Les repito, todo esto es colocación de nomenclaturas conceptualmente porque estamos aprendiendo el tema. En la práctica, si yo quiero hacer para mí una averiguación de verdadera magnitud, no tengo que hacer más que dibujar y encontrar el resultado. Este va a ser entonces el plano de giro del punto B. Gira alrededor del eje y esta es la vista en verdadera magnitud de este movimiento de giro. Este arco de circunferencia sería el que está pasando por atrás. También yo podría haber dibujado acá, pero no quería invadir el otro ejercicio. Entonces, estoy girando así. ¿Y dónde va a estar B segunda girado? Sobre el plano de giro. Porque los puntos, recuerden que tienen dos proyecciones en el sistema Monge. Entonces, proyección horizontal, proyección vertical. Y ahí tendríamos entonces la verdadera magnitud de ABC. Perdón, de ABC. Código gráfico sería el ejercicio del medio. El código del medio donde el triángulo pasó a la posición frontal. Ahora vamos a resolver el ejercicio utilizando un eje de punta, pero acá no es de libre elección el eje, como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior utilizamos indistintamente el eje vertical o el eje de punta para hallar la verdadera magnitud, pero habíamos visto que con el eje vertical obteníamos el ángulo con el plano 1 y con el eje de punta obteníamos el ángulo con el plano 2. Acá yo tengo una figura que está en posición proyectante vertical. Entonces, ¿cómo tiene que quedar para que esté en verdadera magnitud? Y tiene que quedar la parte que es, ustedes cuando hacían cambio de plano buscaban el código gráfico que las líneas de proyección sean perpendiculares a donde la figura es como una línea. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es lograr que la figura, por ejemplo, a partir del punto C, este segmento gire y se ponga en posición horizontal. Entonces yo les voy a hacer algo, voy a revolver un poco los procedimientos para que ustedes vean que esto es más práctico que teórico. Yo necesito que esté horizontal, es decir, que el código gráfico adopte, por ejemplo, esta posición, que esta línea sea así. Elijo el punto C, entonces al elegir el punto C, ¿qué estoy diciendo? Que C coincide con C girado, porque no va a poder ir hacia ningún lado el punto C.
Entonces, si yo acá pongo la punta del compás y hago este trabajo, estoy llevando el punto A y el punto B en un giro. He decidido girar así. Entonces, el triángulo girado está ahora en esta posición. Y aquí, ¿quién tengo? Tengo B segunda girado y aquí tengo A segunda girado. Y ven que no marqué el eje de giro. No lo marqué porque lo tengo incorporado conceptualmente. Donde va la punta del compás, donde yo metí la punta del compás, es que el eje se ve como punto. Entonces aquí está E segunda. Y entonces, si ahí se ve como punto el eje, quiere decir que es un eje de punta. Y esta es la proyección horizontal E'. Entonces ahora, línea de enlace, el punto A, sobre su plano de giro. estoy trazando fuerte para que se vea en la pantalla. No estoy usando el 0,1. Estoy usando una especie de 0,3 en lápiz. Entonces, este es el plano de giro del punto B y este es el plano de giro del punto A. Ahora tengo dos puntos que rotan alrededor del eje y la verdadera magnitud de la circunferencia de giro, que sería esta sería C del punto B, esta sería C del punto A. Pero no hay que hacer eso, no hace falta. Entonces aquí tendríamos B' girado y aquí tendríamos A' girado. ¿Y C con quién coincide? C coincide con C girado. Entonces, uniendo los tres puntos girados, obtengo el resultado que estoy buscando. La verdadera magnitud del triángulo. Si nos remitimos al código gráfico, tenemos el código gráfico del plano horizontal. Es decir, que lo giré de la posición proyectante vertical a la posición horizontal. Ahora por favor tomen nota de esta fe de ratas porque hay errores de nomenclatura en la proyección vertical. El punto C segunda coincide con C segunda girado y con el eje que se ve como punto E segunda, y a la derecha está el punto A segunda girado. Ustedes para hoy, en el campus, tenían esta ficha, que es un capítulo del libro de dibujo técnico de Spencer, Digdon y Novak. Entonces, en el desarrollo de la pirámide recta, cuando ustedes analizan este material, por ejemplo, en esta figura, ahora que vieron esta clase, van a entender que lo que necesita para hacer el desarrollo de una pirámide es hallar la verdadera magnitud de la arista lateral de la pirámide, que como se ve acá está en posición oblicua, o esta está en posición oblicua. Entonces lo que hace el autor es girar. Ven que no pone el eje de giro ni todas las nomenclaturas. Hace una cosa práctica porque necesita saber la verdadera magnitud para después hacer el desarrollo, que sería esto que tenemos acá. Entonces gira y aparece
en el borde la longitud verdadera. Ahora, cuando ustedes estudien este material van a entender por qué. Acá tenemos una pirámide de base rectangular, lo mismo, necesito sacar la verdadera magnitud de las aristas, que son todas iguales, entonces gira hasta ponerse en posición horizontal y ahí aparece la verdadera magnitud. Y en esta, que es un poquito más complicada, lo mismo. Todos esos movimientos de arcos con el compás son para hallar la longitud verdadera de las aristas, para poder después hacer el desarrollo. Ahora bien, nosotros en este curso vamos a utilizar el concepto de giro, pero en 3 dimensiones, en 3D. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a hacer el modelado tridimensional de los cuerpos y los vamos a ir abriendo, girando las caras hasta ponerlas todas en un mismo plano, girando alrededor de cada arista común, y ese movimiento lo vamos a hacer con el software. Entonces no vamos a trabajar con las dos proyecciones, sino que vamos a trabajar en el espacio y en 3 dimensiones. Entonces, con esto les quiero advertir o les quiero hacer ver que si bien tienen el conocimiento visto ahora de la herramienta giro, cuando lo hagamos en el trabajo práctico H1 y H2, sobre todo en el H2 que trabajamos con la pirámide, van a tener más materiales para estudiar y para entender cómo se hacen estos movimientos de giro en el espacio. Con lo cual vuelve a aparecer el tema del plano de giro en el módulo de FreeCAD, en el módulo Draft, que hay que saber ubicarlo para que la figura pueda girar. Siempre el plano de giro tiene que ser perpendicular al eje de giro. Con respecto a la parte de giro, les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan ahora y vamos a hacer un descanso. Tomen nota. Van a dibujar un segmento AB y van a quedar trabajando ahora. Van a dibujar un segmento AB con estas medidas. Separación lateral 40. Diferencia de cotas 25. Y diferencia de apartamiento 50. 40, 25 y 50. Si quieren háganse un cortecito de pantalla o yo se los dejo en la cámara puesto. Y van a realizar la verdadera magnitud por cambio de plano. De modo que me den como resultado el ángulo con el plano 1, el ángulo de la pendiente, y la verdadera magnitud lineal. Luego, en otra hoja, van a dibujar el mismo segmento, diferencia de cota 25, diferencia de apartamiento 50, diferencia lateral 40. Y van a hacer la verdadera magnitud por giro, de modo tal de obtener lo mismo que nos dio en el ejercicio anterior. Y yo les voy a preguntar cuánto les dio el resultado y a ustedes como verificación le tienen que dar lo mismo, porque el segmento es el mismo. En uno es por giro, en el otro es por cambio de plano. Bueno, vamos a hacer entonces un descanso de la clase. Me queda explicarle algo sobre el prisma oblicuo y ya de mi parte estaría terminado. Esto les doy 10 minutos para que lo resuelvan. A las 2:10 continuamos con la clase.